Tú ya escuchaste aquella historia de dos hombres que habían compartido una celda durante mucho tiempo. Sin embargo, ellos habían compartido la celda de manera injusta. Un día se hizo justicia, se dio libertad para ambos y después de algunos años se encontraron una vez más estos dos hombres. Y uno le pregunta al otro y le dice, ¿tú te acuerdas de aquellos que nos maltrataban allí en la cárcel? El otro le responde, gracias a Dios yo olvidé por completo todas las humillaciones y las injusticias. Y tú le preguntas, bueno, le dice, yo me acuerdo todos los días y en mi corazón hay tanto deseo de poder vengarme por cada humillación que me hicieron o me trataron de manera injusta allí en la cárcel. ¿Sabes qué cosa le respondió su compañero? Le dice, qué infelicidad por ti, porque yo, del momento que salí de la cárcel, decidí ser libre. En cambio, tú decidiste continuar preso. ¡Wow! ¡Qué interesante expresión! Decidiste, porque esto es una decisión. No se trata de lo que alguien te hace. Se trata de cómo tú reaccionas ahora ante una agresión, ante el dolor, ante una herida. Tú decides. Hay personas que deciden todos los días rumiar el dolor, rumiar la desgracia. ¿Por qué coloco la palabra rumiar? ¿Conoces aquellos animalitos que después que comen nuevamente traen a la boca para volver a masticar? Hay miles de personas que rumian el pasado, personas que no pueden olvidar. Ahora, voy a tratar un poco de hablar este tema. ¿Es posible olvidar algún tipo de herida? Es imposible olvidar, pero sí es posible recordar sin dolor. Y esto lleva un proceso, por supuesto, pero la medicina para esto está en tus manos. Nadie te lo va a dar o no lo vas a encontrar en ninguna farmacia. La medicina para ser libre del odio, de rencor, de ese sentimiento de venganza, se llama perdón. Tú puedes decir, pastor, ese es el asunto más difícil, porque usted no sabe todo lo que han hecho contra mi vida. Han hecho la mayor injusticia, a usted no le han hecho. Alguien me escribió así hace algunas semanas. A usted nunca le hicieron lo que a mí me hicieron. Porque hay personas que piensan que el perdón es un regalo que se ofrece a la persona que nos ofendió. Y algunas personas que dicen, ¿cómo yo voy a regalar el perdón a alguien que me hirió? Pero piensa conmigo un momento. Perdón no es un regalo ofrecido. Perdón es un regalo que te haces tú mismo. Porque el momento que tú entras en este círculo de sentimiento de venganza, de odio y rencor, tú mismo estás enfermándote porque ocurre un desequilibrio completo, mental, físico y espiritual en tu vida. No eres feliz, ese sentimiento de venganza es alimentado por el rencor. Alguien dijo que el rencor es el combustible para el sentimiento de venganza y el odio termina matándote lentamente. Es decir, si tú quieres morir de a pocos, odia. Pero si tú quieres restaurarte de una herida abierta en tu vida, perdona. Tú sabes que hay miles de personas que están enfermas mentalmente o enfermas físicamente y la raíz de su problema, ¿sabes dónde está? En su cabeza, en el pasado que no quieren desligar, en el sentimiento de venganza que no quieren abandonar. Entonces ese sentimiento te ata a la otra persona de manera negativa y tú vives amarrado, tú estás prisionero hasta el momento que tú decidas colocar la medicina correcta a esa herida. Y la medicina se llama perdón. Hablar de esto, por supuesto que no es fácil, querido. Para mí también es un asunto difícil. Hablar de perdonar, hablar de amar, hablar de cerrar una herida. No es fácil, porque todos los seres humanos, préstame atención, las heridas más profundas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras relaciones. Dos cosas tienen que ver con nuestras relaciones. Nuestros mejores amigos o las personas más cercanas abren las heridas más grandes o nos producen las mayores alegrías y satisfacciones. ¿Ya te diste cuenta entonces que esto tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos? Entonces, si tiene que ver con nuestras relaciones, quiero que prestes atención ahora a lo que te voy a decir.
En este planeta llamado Tierra, en el cual tú y yo vivimos y compartimos este medio ambiente, no existe una sola persona que durante los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, no ofenda. ¿Me estás entendiendo? O alguien te ofende o tú ofendes. Algunos lo hacen sin darse cuenta y tú te sientes ofendido. Otros lo hacen de manera intencional. Algunos hacen daño de manera intencional, otros no. Es decir, mientras vivimos en esta tierra, ofendemos o nos ofenden. Tú no puedes decir, a todo el mundo me ofendió. También ofendiste. Los seres humanos ofendemos con indiferencia, con mirada, con palabras, con actitudes, con acciones, con todo. Abrimos heridas y nos abren heridas. Entonces, en este juego de relaciones de tú me hieres, yo te hiero, nosotros tenemos que aprender allí a cómo convivir. Y la manera que tenemos que aprender a cómo convivir es aprendiendo el arte de perdonar. Perdonar es un proceso que no resulta de la noche a la mañana. Lleva su proceso, tiene sus pasos. Sin embargo, es la única medicina para sanar nuestras relaciones. Ahora, nuestras relaciones horizontales tienen que ver mucho con nuestra relación vertical. La manera como tú te relacionas con Dios va a influir mucho, va a influenciar mucho en la manera como te relacionas con tus semejantes. Personas que siempre viven con odio, rencor, sentimiento de venganza, es porque no conocen el amor. ¿Cómo no conocen el amor? El amor es Dios. Y aquel que no conoce a Dios puede abrigar todo ese tipo de sentimientos. Ahora tú puedes decir, pastor, pero ese sentimiento es natural. Cuando alguien nos ofende, ¿acaso nosotros no levantamos murallas? ¿Acaso no queremos vengarnos? Es verdad, es un sentimiento natural. Sin embargo, podemos trabajar. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 19. Primero voy a comenzar colocando el problema. Dice allí, el versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Wow. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Ya te diste cuenta. Aquel que está ofendido levanta una muralla. Aquel que está ofendido es capaz hasta de cometer locuras. Aquel que está ofendido. La pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo trabajar ese asunto cuando alguien me hiere, cuando alguien me ofende? Te voy a dar por lo menos 4 consejos bíblicos. El primer consejo bíblico está en Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Mira versículo 2, dice así: mientras yo enmudecí con silencio, mientras me callé incluso con respecto a lo bueno, se agravó mi dolor. Préstame atención. Cuando alguien te ofende, tú no tienes que decir no pasó nada. Si te sentiste ofendido, tú tienes que expresar, pero expresar de manera correcta. ¿Me entiendes? Está en la forma como tú tienes que decir. Aquí la Biblia dice, mientras tú callas, tú tratas de tapar la herida, pero la herida sigue abierta. Y la herida va a cerrar el momento que tú descubras y coloques la medicina. Allí va a cerrar de manera correcta. Entonces hay personas que actúan ante las ofensas como si nada pasara. Sin embargo, van guardando en su corazón. Ya viste cómo en las relaciones matrimoniales incluso esto se vive. No pasó nada, paso por alto la ofensa, pero eso se va acumulando. Y llega incluso la pareja hasta el divorcio, porque son heridas abiertas. Son emociones acumuladas, cosas mal cerradas. Esas cosas perjudican nuestra vida. Entonces allí el sentimiento de venganza avanza, continúa. La herida se infecta, cangrena. Y finalmente nuestro corazón estará podrido para poder vengarnos. Hay un segundo consejo. Mira, Salmos capítulo 55, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así: ¿quién diese o quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Pastor, ¿qué consejo es este? Esta es la actitud de muchas personas. Muchas personas no enfrentan la realidad, sino que quieren cambiar o quieren volar, escapan. ¿Y cómo quieren escapar ante su dolor?
Algunos quieren solucionar su dolor en la droga, en el alcohol, en el lugar incorrecto. No enfrentan su dolor, quieren adormecer su dolor. Y aquí el texto dice, hay personas que desearían volar. Querido, a donde tú vayas siempre vas a encontrar problemas. Porque el problema no está en el entorno ya tiene un problema. El problema es lo que ocurre en tu corazón. La manera como tú reaccionas ante una ofensa, ante una mirada. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, si tú quieres huir de un lado para otro pensando que en el otro lado no va a haber problemas, en el otro lado vas a encontrar problemas. De nada sirve entonces huir refugiándose en vicios, o de nada sirve huir buscando otro lugar, porque el problema tiene que solucionarse primero dentro de nosotros. Hay una tercera recomendación bíblica, y eso lo encontramos allí en el libro de Job 18:4. Allí dice que nosotros podemos libertarnos del rencor, del odio. Allí en el libro de Job capítulo 18 habla del corazón amargado, del corazón enojado, que no puede cambiar cierta situación porque él decide estar así. Finalmente, la mayor medicina encontramos en el libro de Juan capítulo 14 versículo 34. Jesús dice, amaos los unos a los otros. No dice solamente ama a los que te hacen bien, incluso aquel que te hizo daño. Y cuando tú perdonas a aquel que te hizo daño, tú no estás ofreciéndole un regalo a la otra persona, te estás ofreciendo un regalo a ti mismo para cerrar aquella herida. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos muestra la necesidad de perdonar, porque así como nosotros perdonamos, también recibimos el perdón. Fíjate, todos los seres humanos necesitamos ser perdonados. Todos los seres humanos necesitamos perdonar. Sin embargo, hay un texto extraordinario en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice allí la Biblia, Romanos 12, 9. O el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Qué interesante, que tu amor sea sin fingimiento. Ahora el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejen el lugar de la ira para Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo lo pagaré. Probablemente en tu vida hay personas que abrieron tantas heridas profundas, abrieron traumas, y tú estás allí masticando tu dolor. Un día José decidió perdonar después de que sus hermanos lo vendieron, sus mismos hermanos. Un día Jesús decidió perdonar después que la gente lo injuriaba, después que la gente lo escupía, después que incluso los soldados lo clavaron. Nadie sufrió mayor injusticia que Jesús. Él entiende si tú eres traicionado porque Jesús fue traicionado. Él entiende tu dolor porque Él pasó por el mayor dolor y la mayor humillación y la mayor injusticia que alguna vez en este mundo se ha realizado. Pero aún así Él nos enseñó a tener paz. Dios conoce tu dolor. Él va a sanar tus heridas. Si te es tan difícil otorgar el perdón a alguien, recuerda una cosa, es la única medicina para poder sanar aquellas heridas abiertas. Pastor, no puedo, esto es imposible. Te voy a dar un consejo. Ora a Dios para que Dios pueda ayudarte a perdonar. Y cuando tú perdonas, tú vas a sentir paz. Tú decides ser libre. El sentimiento de odio, de venganza y de rencor desaparece de tu vida y el amor toma control de tu existencia. Y esto es maravilloso. Puede ser que el problema físico que tú tienes tenga un problema en tu pasado, tenga un problema en alguna herida abierta. Puede ser que el problema mental que tú estás teniendo, la falta de paz que tienes, el vacío que sientes, sea un problema de alguna cosa que no se cerró de manera correcta. Vamos a Jesús, que Él nos ayude, que Él nos enseñe. Recuerda una cosa, el perdón cierra la herida y la oración cicatriza la herida. La manera como tú puedes perdonar a alguien es incluso orando por esa persona. A medida que tú oras, incluso por aquel que te hizo daño, el rencor y el odio desaparecen del corazón. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien toma el control de tu vida y Él cura tus heridas. Y cuando las heridas están cerradas, tú puedes recordar aquel evento, pero sin dolor. Y esas cosas ocurren
cuando nos entregamos a Jesús. Entrega tu dolor, tu sentimiento de venganza, tu odio, tus heridas. Entrégalos hoy en las manos de Jesús. ¿Quieres hacer eso? Ora conmigo. Querido Dios, entregamos nuestra vida. Algunas de ellas, algunas personas están entregando una vida hecho pedazos. Una vida llena de odio, de rencor, de sentimiento de venganza, de cosas que nos presionan en la vida, nos hacen prisioneros, esclavos de aquello que desequilibra nuestra salud. Mas hoy queremos entregarnos a ti. Queremos que Jesús nos perdone y que nos enseñe a perdonar, que nos ayude a cerrar aquellas heridas que en el tiempo, en la vida, alguien nos abrió. Y a partir de hoy podamos ser felices sabiendo de que tú nos enseñas a perdonar y amar. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y qué alegría tenerte a ti allí del otro lado. Probablemente hoy estás cansado, trabajaste mucho, tienes una agenda donde uno corre desde muy temprano hasta la noche, mas tú crees que es casualidad de que hoy estés acompañando este programa. Tú que estás ahora cambiando los canales y encontraste la TV Nuevo Tiempo. No es casualidad de que hoy estés justamente en el canal Nuevo Tiempo. Tú que estás en redes sociales o alguien te envió el link de Facebook o de YouTube, es porque alguien te ama de verdad y dice, mira, aquí hay un mensaje de esperanza para ti. Y el mensaje de hoy es un mensaje de victoria para ti que siempre has pensado que en la vida has salido derrotado. Para ti que siempre has intentado de todo, has caído y piensas que nunca vas a tener la victoria. Hoy Dios tiene un mensaje de esperanza y de victoria para tu vida. Y mi cariño muy especial a aquellos que están sintonizando el programa en la radio. Tenemos más de 200 emisoras conectadas en este momento en toda América del Sur. Más a través del internet llegamos a todo el mundo. Y hay miles y miles de personas que están sintonizando desde casa, algunos en el automóvil, otros en el cuarto de un hospital, otros desde la cárcel. No sé en qué lugar estés, mas el Espíritu Santo ha preparado tu corazón. Y yo estoy seguro que ese mismo Espíritu que hoy va a hablar tu corazón, ya te visitó antes, ya te habló muchas veces en la vida. Así que hoy vamos a abrir la palabra de Dios. Y vamos a encontrar un mensaje que nosotros necesitamos. Probablemente tú miras el futuro y el futuro es sombrío. Pareciera de que no hay solución. Y aquí yo no voy a ser pesimista, mas quiero decirte que las cosas no van a mejorar. Pastor, eso no es un mensaje de esperanza, pero te voy a dar una buena noticia. La Biblia me asegura que mientras más oscura es la noche, es porque más cerca está el amanecer. Y el amanecer Cristo lo trae con su segunda venida. Jesús dijo que las señales se intensificarían antes de su venida. Y hoy estamos viendo que esas señales cada vez son más se intensifican mucho más. Y eso nos asegura de que Cristo está volviendo. Y si la noche oscura del pecado llegó al límite de oscuridad, pronto vendrá el amanecer eterno. Y mi mayor deseo es que tú y yo esperemos con alegría aquel día y nos preparemos para el mayor encuentro de la historia con Cristo Jesús. Y es por eso que estamos aquí para prepararnos, porque hoy yo quiero hablarte de una guerra. ¿Guerra, pastor? Sí. Ya comenzamos esta serie en el primer día hablando del mayor conflicto, un conflicto cósmico, un conflicto que involucra a todo ser humano. Y allí nosotros vimos un detalle, que la guerra en sí no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. A partir de allí encontramos todo tipo de guerra. Guerra política, guerra social, guerra familiar, guerra con uno mismo. El mundo está en guerra, porque al darle espalda a Dios, finalmente termina en pelea con todo el mundo. Pero el problema no es que la mayor guerra sea política o social. La mayor guerra es espiritual. Y si en la Biblia nosotros encontramos que la guerra comenzó en el cielo y a partir de allí vino en desenlace muchas guerras,
la Biblia también me dice cuándo sucederá la última guerra. ¿Qué te parece? La última guerra. Solo que la última guerra será mayor que todos los conflictos que alguna vez existió sobre la tierra. Si hasta aquí quedaste asombrado y sorprendido, ya tuvimos 2 guerras mundiales. Si es que hasta aquí la historia nos ha mostrado la tragedia que trae la guerra, todavía falta pelearse la última batalla, la última guerra, aquella guerra que pondrá fin a todos los conflictos. Y esa guerra en la Biblia se conoce como la batalla del Armagedón. Déjame decirte que la palabra Armagedón para muchos es una palabra que causa miedo o terror. Inclusive, allí en Hollywood tú has visto que preparan algunas películas y cada vez que habla sobre conflictos o sobre el exterminio de este mundo, coloca como título Armagedón. En la cabeza de las personas está de que el Armagedón debe ser alguna batalla militar entre los países poderosos. Por ahí alguien dice, va a ser una batalla entre China y Estados Unidos, entre Rusia y otro país. Otros dicen que es una batalla contra Israel, o todos luchando contra Israel. Mas nada de eso. No se trata de una batalla política ni militar humana. La batalla del Armagedón es una batalla espiritual. Así como hubo una primera batalla en el cielo, existirá una última batalla entre estos 2 poderes que siempre estuvieron luchando, entre Dios y Satanás. Así que si comenzó una batalla en el cielo, la última batalla se llama la batalla del Armagedón. Mas hoy quiero darte una buena noticia. En esta batalla, Dios nos ha garantizado la victoria. Si es que hoy nosotros tomamos la decisión de formar parte de ese ejército vencedor. Exactamente del ejército vencedor. Ahora, yo quiero desafiarte para que juntos podamos estudiar en qué consiste esta batalla, la batalla del Armagedón. Muy bien, para ello, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 16. Y aquí te voy a dar un detalle muy importante. Préstame atención, si estás con un lápiz subraya allí. Primero, la palabra Armagedón aparece una sola vez en la Biblia. Por eso es que se convierte en una palabra misteriosa. Armagedón, una sola vez. Solo que esta batalla aparece en 3 capítulos diferentes y aunque el nombre aparece por única vez en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 16 se anuncia la batalla, en Apocalipsis 17 se ejecuta la batalla y en Apocalipsis 19 se describe la batalla. ¿Qué te parece? O sea, esta es una batalla muy importante. En un capítulo se anuncia, en otro capítulo se ejecuta y en otro capítulo se describe. ¿Y dónde se anuncia? Comencemos por allí. Entonces abre tu Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 hasta el versículo 16. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla, presta atención, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Y allí viene el versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien, qué interesante. Toda esa batalla es para reunir hacia un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, el capítulo 16 es el anuncio de la batalla. Una cosa tenemos que hacer con el texto bíblico, no hay que leerlo simplemente, vamos a masticarlo. Y ya vimos que en Apocalipsis hay muchos símbolos que necesitan ser interpretados, porque un libro profético no se entiende como se lee, no es como la historia, no es como otros libros de la Biblia que tú lees y se entiende exactamente como estás leyendo. Apocalipsis está en símbolos.
Y aquí, en este símbolo, encuentro algunas cosas interesantes. Primero, recuerda que es la sexta o el sexto sello, ¿no? O la sexta plaga. Está dentro del contexto de las plagas. Y las plagas son derramadas antes de la venida de Jesús. La sexta plaga es la que antecede a la última, porque solamente hay 7. Y en la séptima es Jesús quien está regresando a la tierra. Quiere decir que esta batalla es exactamente antes de que Jesús regrese. Nosotros estamos en el tiempo del fin, pero las plagas todavía no han caído. Y para que las plagas caigan, entonces significa que primero tiene que terminar la gracia en el cielo. ¿Y cómo sé que todavía hay gracia? Porque el Espíritu Santo sigue trabajando. El Evangelio se continúa predicando. Un día el Evangelio no más se predicará. Un día el Espíritu Santo no más te rogará. Un día el cielo habrá sellado el destino de todos los seres humanos. Y cuando eso acontezca, Jesús saldrá del santuario, dejará de ser nuestro intercesor. El destino de la humanidad está decidida y entonces caen las 7 plagas. En la sexta plaga se seca el río Éufrates y se prepara para la batalla. Porque en la séptima Jesucristo está volviendo. Entonces esta batalla es sumamente importante. Mas el nombre de Armagedón a la realidad es un nombre muy extraño. ¿Por qué razón? Porque Armagedón viene de 2 palabras. Ar significa monte o montaña. Y Magedón viene del nombre de Megido. Megido es uno de los lugares muy importantes en el Antiguo Testamento. Porque Megido está en el valle de Jezreel. Solo que hay un problema, pastor. ¿Y cuál es el problema? Es que Megido no es una montaña. ¿Y por qué dice la montaña de Megido? Entonces esta batalla no es literal. No es que tropas se van a reunir en un lugar literal. Porque Armagedón dice la montaña de Megido. Y Megido no es una montaña, Megido es una ciudad que está en el valle de Jezreel. Y en el valle de Jezreel, en el Antiguo Testamento encontramos que se pelearon 34 batallas. ¿Qué te parece? 34 batallas en el valle de Jezreel. Entonces, aquí la primera idea es que este es un lugar de conflicto. ¿Correcto? Un lugar de conflicto. Allí, al pie, en Megido, en la ciudad, que solamente está tomándose como símbolo, porque Megido no es una montaña. Pero ¿cuál es la otra cosa curiosa? Y la otra curiosidad es que el Éufrates no está en Megido. Otra razón para entender que esta batalla no es literal. ¿Cómo es posible que se seque el río Éufrates y luego dice que pasa por el valle de Megido? Porque el Éufrates no cruza por Megido, el Éufrates cruza por Babilonia. Qué lindo lo que me está diciendo el texto, es que en esta última batalla está tomando 2 símbolos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué toma 2 símbolos? Porque el Armagedón será la destrucción de Babilonia, así como fue la Babilonia como imperio. Porque el Armagedón toma el símbolo de Megido porque será la última batalla, porque en el Antiguo Testamento era el lugar de constantes batallas y más de 34 batallas se pelearon allí. Entonces, ¿qué significa Armagedón? La batalla de las batallas y la destrucción de Babilonia. Por eso es que se juntan 2 símbolos, Megido y Éufrates. Y para poder comprender mejor esto, necesitamos entender cómo cayó Babilonia. Porque así como cayó Babilonia como imperio, caerá en el tiempo del fin. Y ahora tú puedes decir, pastor, Babilonia ya no existe. Babilonia solo es historia. Tienes mucha razón. Pero en el libro de Apocalipsis se toma el nombre de Babilonia, ya no como Babilonia literal, sino como la Babilonia espiritual. ¿Y por qué Babilonia espiritual? Porque en el último tiempo aparece un poder que tiene el espíritu de Babilonia. Opresor, perseguidor del pueblo de Dios. Recuerda que en el Antiguo Testamento los filisteos siempre oprimían al pueblo de Dios, pero en Babilonia estuvieron por 70 años. Y durante esos 70 años, el pueblo de Dios clamaba por libertad. Pero había una profecía en el Antiguo Testamento dicha por el profeta Jeremías y el profeta Isaías, que Dios después de los 70 años los traería a Jerusalén.
y que Dios enviaría a un libertador y que ese libertador, ¿sabes de dónde vendría? Del oriente. ¡Qué lindo símbolo! Entonces, la última batalla es más o menos similar a la batalla con la cual fue conquistada la Babilonia imperial. No te pierdas, por favor, estos detalles. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Así como Dios libertó a su pueblo de la esclavitud, finalmente Dios vendrá para poder libertar a su pueblo del pecado. Y así como del oriente vinieron los reyes de Persa, vino Darío y vino Ciro para poder conquistar Babilonia, del oriente vendrá Jesús. Y quiero que entiendas una cosa, la palabra oriente en la Biblia significa la acción de Dios y la salvación de Dios. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? En el libro de Apocalipsis capítulo 7 dice que el ángel que fue a sellar a los escogidos, ¿de dónde salió? Del oriente. El Edén, ¿dónde fue edificado por Dios? En el oriente. ¿Recuerdas Mateo 24 cuando dice que Jesús volverá por segunda vez? ¿Qué cosa es lo que dice? Como relámpago que surge ¿de dónde? Del oriente. Entonces el oriente es el símbolo de la acción, de salvación. Del oriente vinieron los reyes persas. De allí para poder libertar. Por eso es que Daniel, un día cuando estuvo revisando la profecía de Isaías y de Jeremías, decía: Señor, cumple tu promesa, libértanos ya, vuélvenos a nuestra tierra, porque queremos ir a Jerusalén. Ese será el mismo clamor del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Señor, hay tanta opresión. Ven ya, por favor, cumple tus promesas. Ya no queremos más en este mundo de pecado. Llévanos a Jerusalén, pero no a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Y allá vino Ciro, según el libro de Isaías capítulo 42. Y el libro de Jeremías dice que cuando Ciro llegó para poder conquistar la ciudad, secó el río Éufrates. Y eso justamente ocurrió en el mes de octubre del año 539. Mientras Belsasar estaba allí celebrando con mucho vino con todos sus príncipes, los reyes de Media y de Persia estaban secando el río Éufrates. Y cuando desviaron el río Éufrates, ellos entraron con todo su ejército y Babilonia fue conquistada. Así también será la última batalla. El río Éufrates se secará. Pastor, ¿significa que el río Éufrates tiene que secarse? No, esto es un símbolo que ahora te voy a explicar qué significa ese río Éufrates. Pero dice que se secará. Y cuando se seque el río Éufrates, significa que el rey del oriente vendrá para libertar a su pueblo. Entonces, el rey del oriente en Apocalipsis es el símbolo de Jesucristo, que viene para pelear la última batalla, para destruir Babilonia y para llevar a sus hijos a Jerusalén. ¿Lo entendiste? Entonces, todo lo que sucedió con la Babilonia imperial, ahora bajo el símbolo de la Babilonia espiritual, dice que esta última batalla acontecerá, mas la victoria está asegurada porque Cristo es el general. Él es el rey del oriente que viene para libertar a su pueblo. Muy bien, pastor. ¿Cómo es eso de que el río Éufrates se seca? A ver, por favor, explíqueme un poquito más. ¿Eso es literal o simbólico? No. Para poder explicarte esto, yo tengo que primero darte a conocer quién es Babilonia espiritual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque hasta aquí estamos hablando mucho de Babilonia espiritual, pero no sabemos quién es. Pero yo no te voy a decir algo que yo creo, te voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Correcto? Entonces abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 17. Porque en Apocalipsis capítulo 17 muestra quién es esa Babilonia. A quién vendrá Dios a destruir. Y cómo Dios libertará a su pueblo de esta Babilonia espiritual. Otra vez, ¿por qué se repite el nombre Babilonia? Porque tiene el espíritu de Babilonia, soberbia, arrogancia, persecución, opresión. Es por eso que se repite Babilonia. Y Babilonia en Apocalipsis representa toda la confusión espiritual, mas también la soberbia y la altanería y la persecución y la opresión contra el pueblo de Dios. Ya, pastor, ya no diga más, dígame quién es Babilonia. No te voy a decir yo. Lee la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas habló conmigo diciendo: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, un detalle. ¿Babilonia imperial acaso no estaba sobre aguas también?
Era el Éufrates que cruzaba por la Babilonia imperial. Pero ahora la Babilonia espiritual, ¿qué cosa dice? También está sentada sobre muchas aguas. Pero acá hay un detalle, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¡Wow! Esto es muy grave lo que está diciendo. Una mujer que embriaga a los reyes de la tierra, a los poderosos, a los gobernantes y a todos los moradores, los tiene ebrios. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta Babilonia? Versículo 4. Y en el versículo 4 dice así, con la cual han fornicado versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. O sea, esta Babilonia es muy rica, muy rica, tiene mucho dinero. Y tenía en su mano un cáliz de oro. Oh, ¿y qué tiene en el cáliz? Abominaciones, inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito. ¿Qué nombre? Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. ¿Tú te estás dando cuenta que está describiendo a Babilonia? Mas, ¿cómo describe a Babilonia? Como una mujer. Pero ya vimos en el primer día que en profecía, mujer, ¿qué cosa significa? Iglesia. Entonces aquí Babilonia es representada por una iglesia. Y tú puedes decir, pastor, es que hay tantas iglesias en el mundo. Yo no sé de qué iglesia está hablando. Pues vamos a ver las características. Número 1, está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa muchas aguas? Dejemos que la Biblia mismo interprete. Apocalipsis 17, versículo 15, dice así: las muchas aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí ya descifré. ¿Por qué ya descifré? Significa que es una iglesia muy popular. Eso significa, ¿por qué? Porque muchedumbre de gente la sustenta. Porque agua en profecía, ¿qué cosa dice el texto bíblico que significa? Gente, muchedumbres, mucha persona. Eso significa que es una mujer, significa iglesia, una iglesia que está sobre aguas, o sea, sobre mucha gente. Es una iglesia popular, es una iglesia rica, es una iglesia millonaria. Pero otra característica, es una iglesia que tiene abominaciones. ¿Qué es esto de abominación, pastor? Y es más, dice que ha fornicado. Otra versión dice que adulteró. Adulterar significa separarse de su compromiso real para poder irse con otro. Quiere decir que esta iglesia abandonó la verdad para contaminarse con las creencias del mundo. Significa que esta iglesia que habla Apocalipsis capítulo 17 se vendió y negoció con los reyes de la tierra. Tiene alianza política esta iglesia. Es muy popular, es política, es muy opulenta. Pero algo más, en su mano tiene un cálice. ¿Y qué cosa había en ese cálice? Sangre. Ahora entiendo de quién está hablando. Si dice que es sangre, ¿qué iglesia en la historia persiguió por 1260 años? Porque dice que está llena de sangre, su cálice en su mano, llena de sangre. Sangre de los santos, sangre de los mártires y también lleno de abominaciones. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre. ¿Por qué? Porque tiene muchas hijas que son parecidas a ella. ¡Wow! Ahora, préstame atención. Popular, porque está sobre muchas aguas. Número 2, perseguidora, opresora, soberbia. Abominaciones trajo y dio a embriagar a todo el mundo. ¿Qué significa vino en la Biblia? La palabra vino en la Biblia, ¿sabes lo que significa? Vino significa que la verdad fue adulterada. ¿Correcto? Mira, el jugo de uva es puro, pero cuando tú lo dejas fermentar, se convierte en vino. Esta iglesia se apartó de la pureza de la verdad y luego, ¿qué sucedió? Embriagó. ¿Qué significa embriagar? Embriagar significa dar a todo el mundo todas las creencias apartadas de la palabra de Dios. Embriagó. Y el mundo está ebrio. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Hoy hay tanta gente que dice así: yo sigo la religión de mis padres. No lee la Biblia. Hay tanta gente que va a la iglesia,
pero no abre la Biblia. Hay tanta gente que para calmar su conciencia va a una religión, pero no tiene comunión con Dios. Entonces hay tanta gente que está embriagada de tradiciones, embriagada de paganismo y piensan que están adorando a Dios. A mí me sorprende mucho que hay gente que incluso que cree que la venida de Jesús es como la película lo dice. Ah, Jesús va a venir a robar. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? No, eso lo vi en tal película. ¿Cómo que en tal película? Dime lo que dice la Biblia. Ahora entiendes cómo esta Babilonia ha dado de beber todas sus doctrinas y ha embriagado a todo el mundo. Además, ha hecho alianzas políticas porque dice que los reyes y gobernadores de la tierra están con ella. Entonces, tú ya sabes a qué me estoy refiriendo. A través de la historia, un poder perseguidor, un poder soberbio, un poder que contamina la verdad, que prohibió la palabra de Dios, que durante 1260 años la historia se escribió lleno de martirio, lleno de sangre, las páginas de la historia. ¿Por qué? No por una iglesia exactamente, sino por un sistema disfrazado, religioso, político, que se llama sistema papal. Y ahora escúchame una cosa, yo voy a hablar para ti, mi hermano católico, porque eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres sincero con tu fe. Y yo admiro mucho la devoción, la reverencia que muchos de mis hermanos católicos tienen. Esto no tiene que ver contigo. Eso tiene que ver con el sistema que la Biblia ya mencionaba y le coloca incluso un nombre exclusivo. Entonces, ahora tú ya sabes de dónde debes salir. Porque Apocalipsis 18:4, ¿qué cosa dice? Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Tú no debes quedarte allí. No se trata de que tú porque estás en esa iglesia estás perdido. No. Aquí está hablando del sistema político religioso, opresor, perseguidor, que contaminó la pureza de la verdad. De eso está hablando la palabra de Dios. No tiene nada que ver con tu fe. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, ya que descubrimos quién es Babilonia, vamos a descubrir en qué momento se seca el río Éufrates. Bueno, para entender que se seca el río Éufrates, necesitamos entender que hoy esa Babilonia tiene la aprobación de todo el mundo. ¿O no es así? Es así, ¿verdad? Tiene alianzas políticas, alianzas religiosas, es un poder político, claro, respetado en todo el mundo. Te recuerdo una cosa. En el año 1798 todo su poder se perdió, porque el Papa Pío VI fue llevado a la cárcel por Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. Pero en el año de 1929 Mussolini hizo un trato y allí entregó 44 hectáreas. Y fíjate que desde ese tiempo hasta hoy, la humanidad se olvidó que ese poder era opresor. Al comienzo, obviamente, todos lo rechazaron después de la encarcelación de 1798. Nadie quería tener una alianza con ese poder. Pero el tiempo pasó y la gente se olvidó. Y Apocalipsis capítulo 13 dice que esa herida fue sanada y se maravilla todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Tú vas a ver que ahora presidentes, diputados, gobernadores, todo el mundo se inclina. Todo el mundo respeta. Todo el mundo reverencia. Esto me indica que lo que dice la profecía es exacta. Está sentada sobre una muchedumbre de personas y reyes y gobernantes están con Babilonia. Pero un día ese río se secará. ¿Y qué significa que se secará ese río? Cuando se haya demasiado tarde, aquellos reyes y gobernantes, aquellas hijas que tienen, se darán cuenta del grave error de haber apoyado y lo dejarán sola, lo abandonarán. Y cuando lo abandonen significa que no hay agua, no hay gente, se queda sola. Y ahora sí, todo está listo para la última batalla, para el último encuentro. Pero antes que esté listo para esta última batalla, ¿recuerda lo que dice en la sexta plaga? Hay 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quiénes son esos 3 espíritus inmundos? Ahí dice que salió de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Pastor, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la bestia? Apocalipsis capítulo 13 me indica que esa bestia o ese poder es el sistema papal. ¿Y cuál es el falso profeta? El lugar donde hoy está todo el protestantismo juntos. La segunda bestia que Apocalipsis 13 me dice que es los Estados Unidos. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes buscar en Biblia Fácil, que ahí detallo específicamente todo. ¿Correcto? Hoy apenas te voy a mencionar.
Entonces, ¿qué cosa sale de ellos? Del dragón sale un espíritu inmundo. ¿Cuál es el espíritu inmundo del dragón? El espiritismo. Satanás, con la mentira del espiritismo, está llevando a toda la gente a jugar con el terreno de él. ¿Qué comunicación con los muertos? ¿Qué espiritismo en películas? ¿Qué espiritismo en Halloween? ¿Qué espiritismo por la música, por la filosofía y por todo? ¿Ya te diste cuenta cómo esto está contaminado? Y a eso se une, ¿qué cosa? Las falsas doctrinas de la segunda bestia. Y a eso el protestantismo. ¿Por qué el protestantismo? Porque allí dice que ésta tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas? Las hijas son todas las iglesias que siguen la doctrina de Babilonia. Entre tantas que tiene, hay 3 que concuerdan la mayoría de las iglesias. ¿Cuál es la primera? Inmortalidad del alma. Cuando una persona muere, que va al cielo, o va al purgatorio, o va al infierno. Querido, eso no es bíblico. La segunda doctrina, el día de reposo. Nosotros ya estudiamos aquí en esta serie que fue la Iglesia Católica que cambió el día de reposo. No fue Jesús, no fue los apóstoles. Y miles de creencias o denominaciones religiosas siguen, son las hijas. ¿Entiendes? Y aparte, la idea de un tormento eterno. En fin, todas las hijas que un día sostienen a Babilonia la abandonarán. Quiere decir que el río Éufrates se seca en ese momento. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede allí? Como ya todo el mundo está engañado, como todo el mundo ya está listo para poder perseguir y oprimir al pueblo de Dios y exterminar al pueblo de Dios, entonces aparece Apocalipsis 19 para describir cómo es esa batalla. Y mira lo que dice el texto, versículo 11 en adelante. Vi el cielo abierto, un caballo blanco, el que lo montaba, fiel y verdadero, con ojos de justicia o con justicia juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno podía conocer sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Versículo 16, en su vestidura y en su muslo escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo viene. Cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido y a punto de ser exterminado, aparece el libertador del oriente, aparece triunfante. ¿Y qué cosa es lo que dice? Mira el versículo 17. Y un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de los reyes y capitanes, de los fuertes, de caballos, de jinetes, de todos, de libres, de esclavos, de pequeños y grandes. Y vi la bestia, los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, los cuales habían engañado a todos los seres humanos. ¿Y qué pasó? Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que sale de su boca. ¿Entiendes? Llega el libertador y el libertador es Cristo. Cristo viene para defender a su pueblo. Cristo viene para rescatar a su pueblo. Pastor, entonces ahora entiendo que el Armagedón es la astucia del diablo para pelear contra Dios, engañando a la mayor cantidad de gente. Pero cuando ellos creen que tienen la victoria, aparece Jesús para rescatar a su pueblo. Exactamente, esa es la batalla del Armagedón. ¿Por qué la batalla de esperanza? Ahora, pastor, entonces, ¿por qué decía que Megiddo está en un valle y no es un monte? Porque al pie de un monte que se llama Megiddo, o Megiddo está al pie de una montaña y esa montaña se llama Carmelo. Por eso es que aparece el nombre de Armagedón, montaña de Megiddo. Y la montaña de Megiddo es el monte Carmelo. ¿Sabes qué pasó en el monte Carmelo? Elías se enfrentó a todos los profetas de Baal. ¿Y quién fue victorioso? Dios. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Satanás levantará a reyes de la tierra, a la Babilonia, a los poderes, a los reyes, para oprimir al pueblo de Dios y decir que hemos ganado. Pero ¿quién va a vencer? Dios. Escúchame una cosa. La última página de la historia es gloriosa para aquellos que confían en Jesús.
Y hoy estamos viviendo un momento solemne, solemne de la historia. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús para tomar parte, una posición de parte de aquel que jamás perdió una batalla, de parte de Cristo. Y voy a hablar para ti, que todavía no eres bautizado. ¿Qué estás esperando? Tú todavía estás formando parte de las filas del otro ejército, del enemigo de Dios. Entrega tu vida a Jesús. Por eso en este momento puedes enviarnos ahora mismo un mensaje. Yo quiero, a este número de WhatsApp, más 5512 98 300 3400. Te repito el número, más 5512 98 300 3400. Yo quiero, y ahí selecciona la opción quiero ser bautizado. Y aquí estaremos listos para recibirte, para abrazarte. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Estamos orando por ti. Y allí vamos a orar contigo y te vamos a felicitar por la decisión que has tomado. Pero por favor, no postergues más tu decisión, porque estamos viviendo en los momentos solemnes de la historia. Satanás está enfurecido, se ha levantado con tantas mentiras, con tanto engaño, y al final va a preparar a todo el mundo para guerrear contra Dios y contra el pueblo de Dios. Mas el pueblo de Dios saldrá vencedor. ¿Y por qué razón? Porque ellos colocaron su vida en Jesús. Por eso tú tienes que tomar esa decisión. Y ahora, yo quiero mostrarte qué significa eso en la práctica. Morir a nuestro pasado para resucitar a una nueva vida con Jesús. Porque eso es lo que hizo Diego. Un día, cuando era niño, su padre ya le llevó a visitar muchas iglesias. Él tiene un conocimiento básico de la Biblia, mas un día encontró la verdad a través de la palabra del Señor. Fue bautizado. Por razones de la vida, en un momento se desvió del camino. Mas, querido Diego, quiero decirte una cosa. El cielo no está abierto para gente perfecta, sino para gente arrepentida. Y en el cielo habrán miles de personas que no importa cuántas veces cayeron, mas supieron levantarse y sostenerse del brazo poderoso de Jesús. Y tú, entendiendo eso, confiando en la gracia y en el perdón de Dios, llegas a este tanque bautismal para decir a todas las personas que también se sienten lejos de Dios o que en un momento renunciaron a su fe, que es posible recomenzar de nuevo. Y yo te felicito por esa linda decisión. Qué bendición tenerte aquí. Que este sea el comienzo de tus victorias. Nunca te separes de Jesús, porque hoy te colocas del lado del vencedor y Él te concederá la victoria. Solamente nunca te separes de Él. Y hay una sola manera de no separarse. Busca a Dios todos los días. Ora, abre la Biblia, testifica de tu fe y verás cómo al final, en la última batalla, estaremos gritando de victoria porque Cristo ya nos dio. Por eso hoy, renunciando a tu vida pasada, naces a una vida nueva en Cristo Jesús. Y aquí está mi amigo el pastor Jason para poder oficiar este bautismo, para perdón de tus pecados y el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, para que recibas el don del Espíritu Santo. Pastor Jason Montoya, como ministro del Evangelio, por mandato del Señor, hoy te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén, querido Diego. Qué maravilla, qué bendición. Dios te bendiga. Al salir de estas aguas, tú eres una nueva criatura y que tu nombre permanezca siempre en el libro de la vida. Ahora te pregunto a ti, ¿no quieres también pasar por esta misma experiencia? ¿Cuál es la promesa que Jesús tiene? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Lo dice aquel que está en la iglesia. Hay tanta gente que está en la iglesia y no está en Cristo. No estoy diciendo que la iglesia no es importante. La iglesia es importante, pero nuestra vida tiene que estar en Cristo. Estoy hablando para ti que fuiste de niño para la iglesia. Tú conoces de Jesús. Tú sabes, te apartaste del camino. ¿Qué te mantiene lejos? Hoy es momento de volver. Ahora tú puedes tomar esta decisión. Y en el nombre de Jesucristo, yo te voy a invitar para que allí donde tú estás, no dejes para mañana la decisión que hoy mismo puedes tomarla. ¿Qué cosa te está impidiendo? Escúchame, por favor.
Todos los días el ser humano pareciera que está jugando con su destino eterno. Todos los días, todos nosotros somos amenazados para poder vivir nuestro último día. Cada día que tú despiertas es un milagro, pero cada día que Dios te da es la oportunidad que tienes para que tú puedas decidir por Jesús. Nuestra vida es corta y tú lo sabes. No necesitas estar con una enfermedad terminal. No necesitas estar al borde del peligro. Basta estar vivos para que podamos finalmente morir. Mas morir no es tragedia. Tragedia es vivir sin Jesús. Porque aquel que muere con esperanza tiene la vida asegurada cuando Jesús regrese, porque esa tumba se abrirá. Por eso hoy tienes que decidir. Ahora es el presente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y es Jesús quien está tocando tu corazón. La voz que te está incomodando en este momento no es la mía, es el Espíritu Santo, y tú estás luchando ahora contra aquel que te quiere salvar. Por favor, ríndete ahora mismo. Y Jesús está volviendo por ti. Tú eres la razón por la cual Él un día vino y murió en la cruz. Y tú eres la razón de su segunda venida.